Acompaña a los periodistas y comunicadores Joel Sánchez y Norat Mota, Yadira García, Amado Figueroa y Nadia Mejía en Charlas con, un espacio para abordar temas de actualidad. Sigue la transmisión vía streaming por 5 páginas. Charlas con, lunes, 10 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? En estos últimos días de marzo, yo no sé a ustedes, pero a mí se me está pasando rapidísimo los meses y rapidísimo la vida. Así que para muchos ya vacaciones, para los niños que pues obviamente están en edad escolar, desde chiquititos hasta yo creo que secundaria, ¿no? Iniciaron las vacaciones, pues desde el último día fue el jueves, así que tendremos largos días para las que somos mamás de tener niños en casa. Pero bueno, pues ¿qué pasó este fin de semana? Y antes que nada, saludar. Nadis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Yadira, Norat, Nadia. Buenos días. Nadie, y Tino, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? ¿Qué tal en cuestión informativa? ¿No? Públicas. Sí, vaya que sí, de repente, pues ahí salieron como rara la cosa, ¿no? Fíjense que precisamente yo escribía de eso, de que pues no fue reaparición de nadie, o sea, no estaban desaparecidos, que yo sepa, no había alerta Amber para buscar a Israel, ni la Comisión de Búsqueda de Personas andaba viendo dónde estaba Francisco Javier, entonces simplemente pues están fuera de cuadro y de repente aparecen, ¿no? Y ¿Fuera del radar? fuera del radar, bueno, ahí sí está en el día de hoy, fíjate, porque estamos comentando eso de cómo Francisco Javier ahí se anda codeando con personajes tan cuestionables como Pedro Aces, ese millonario líder sindical, bueno, y que se distingue por el derroche. No sé si vieron la fiestecita que armó, bueno, una noche bohemia que armó ahí en su rancho de El Ajusco, con la presencia de Carlos Cuevas, de Raúl Di Blasi, ahí tocándoles a un grupito de 12 amigos, Ahí humildemente, ¿no? Entonces, es ahí donde se le vio a Francisco Javier, que por cierto le mando un saludo y una felicitación por su cumpleaños hace días. No, yo creo que no andaban desaparecidos. Oye, fiesta a la que no fuiste invitado, obviamente. ¿No? ¿No fuiste invitado a la fiesta? No. No, yo no llego a esos alcances. A mí ni Dinora me invita a una fiesta. No, es que no hago. Si hiciera, estarías invitado, tenlo por seguro, amigo. Pues ya estamos aquí nuevamente el lunes, maestra. Tenemos como invitada a la maestra Guadalupe Orona, dirigente de Antorcha Campesina. ¿Cómo está? Muy buen día. Buen día, Dino. Con el gusto de saludarlos a todos ustedes, de estar aquí en esta mesa, platicar, convivir. También es una manera de convivir cuando platicamos, tomamos un café. Es un gusto estar con ustedes, Dino, Yadira, Nadia, con Joel, con todos ustedes. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues cuéntenos qué está haciendo Antorcha. Vienen recién llegados, desempacados de los juegos que se realizan en Puebla. Fíjate que, como ustedes saben, el movimiento antorchista, desde su nacimiento prácticamente, inició un trabajo, pues no solamente de buscar organizar a la gente para atender sus demandas, sus necesidades elementales, sino también de promover la cultura y el deporte. Es un trabajo titánico, ciertamente, muy complicado, porque en la cultura y en el deporte casi no hay apoyo gubernamental. No hay apoyo. Ustedes se han de acordar lo que dijo aquella vez la del deporte Guevara, que diciendo, bueno, que vendieran lo que quisieran las que iban a la Olimpiada. Unos bikinis. Que vendieran lo que quisieran, ¿no? O sea, esa es la actitud que muchas instituciones o gobiernos se tiene hacia el deporte. Entonces, hacer un evento de la magnitud del que hace Antorcha cada 2 años, la Espartaquiada Deportiva, donde durante todo el proceso de selecciones de equipos, deportistas, etcétera, son 30,000 deportistas, y en Tecomatlán yo creo que se reúnen alrededor de 10,000 durante la semana, que son ya las selecciones de cada estado,
Pues vaya, sí es un trabajo muy grande, muy importante, y además es el único, creo yo, evento deportivo nacional de esta magnitud, no gubernamental, que se hace con el esfuerzo de toda la organización, padres de familia, deportistas, todas, y mucha sociedad que participa. ¿Y cómo le fue? Nos fue bien, somos 32 entidades las que participan, quedamos en Comunidad Algo del lugar número 12. Siempre los primeros 3 lugares es muy complicado llegar ahí. Son casi están apartados por su gran nivel competitivo y por el gran número de deportistas que lleva el Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México, Michoacán, que son generalmente los que se colocan en los primeros lugares. Pero les fue bien y la gente, sobre todo los deportistas y quienes nos visitaron, regresaron pues con mucho orgullo de su participación y regresaron muy contentos, porque, bueno, ese es otro problema, a ver, ¿cómo atiendes a 10, 12 mil gentes en una población que ha de tener Tecomatlán, un municipio, 10 mil, 12 mil habitantes? O sea... Iba a la misma proporción de atletas. Iba a la misma proporción de atletas, pero Tecomatlán, que es la cuna del movimiento antorchista, tiene una infraestructura suficiente para atender a todos y tiene una infraestructura deportiva suficiente. Yo decía en algún momento, ¿por qué lo hacemos en Tecomatlán? Bueno, porque en primer lugar es la cuna de Antorcha. En segundo lugar, porque hay la infraestructura deportiva suficiente. Una cancha tras otra, la alberca semiolímpica, el campo de béisbol, etcétera. Muy similar, ¿verdad? Y tercer lugar, por la seguridad. En Tecomatlán no hay delitos. Y entonces hay mucha seguridad, no hay problemas. Incluso para decirte, Dino, no hay cárcel en Tecomatlán. No hay cárcel. Se portan muy bien. Se portan bien, se prevé, se trabaja con la gente. Yo no la conozco, pero con esto que nos dice, ¿es una comparativa con Ciudad Cruz Azul en su momento? Yo no tengo muchos elementos para comparar la Ciudad de Cruz Azul. Sí te puedo decir que en un estudio a nivel internacional, Tecomatlán se ubicó en la 5ª ciudad más desarrollada del país, considerando la infraestructura deportiva, educativa, servicios, y además de que levantaron bandera blanca para la analfabetización, o sea, está alfabetizado el 100% del municipio, y eso elevó. Y bueno, si tú trabajas culturalmente y deportivamente con la gente, obviamente bajas los niveles delictivos, la gente delinque menos. No quiero decir que no haya, pero no es un problema real que se presente ahí, y eso nos da, cuando llevamos a los niños, a los jóvenes deportistas, pues mucha seguridad también a nosotros para invitarlos y llevarlos. ¿Es un ejemplo de lo que hace la sociedad civil organizada? Es un ejemplo de lo que puede hacer México. Por un lado, si la sociedad civil en efecto se organiza, y dos, si los gobiernos de los niveles municipal, estatal o federal realmente se interesaran en ver al deporte y la cultura como una opción, como una alternativa para una ciudad, para un mexicano más limpio, para un mexicano más próspero y más productivo, y para un mexicano que delinque menos. Nosotros tenemos en México muchísimos problemas. Hemos dicho, México está enfermo de violencia, está enfermo de pobreza, está enfermo hasta de burocracia. Actualmente los niveles de burocracia son terribles. Y entonces, ¿cómo ayudas a bajar esos niveles? ¿Cómo ayudas que, por ejemplo, estamos terminando el mes de la mujer, ¿no? Hoy termina marzo, estamos terminando. ¿Cómo bajan los niveles de violencia contra la mujer? ¿Cómo? No bajaron. No bajaron. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía tengamos en México, en el 2025, 7, pues más o menos 7 feminicidios en promedio diario? 230,000 delitos cometidos contra las mujeres. Por día. O sea, una cantidad de
violencia, de delitos. ¿Por qué? Yo siempre parto de la idea que a todo ser humano se nos debe de respetar, sea hombre o sea mujer. Y la mujer, necesariamente, con mayor razón, porque es la que da vida. Yo también parto de la idea que la capacidad del individuo no depende del género, no depende del género. Pero sí es cierto que es la parte más débil y que ha sido la parte más débil desde hace mucho tiempo. Entonces yo digo, si hay cultura, si se le educa diferente a la mujer y al hombre, y si se les da oportunidades a los jóvenes de estudiar, de trabajo, etcétera, vamos a tener una sociedad más sana en todos los sentidos. Claro. Maestra, antes que nada, gracias por estar aquí con nosotros. Estaba haciendo cuentas que hace más de 20 años que hemos tenido la oportunidad de compartir y de conocer el transitar de Antorcha Campesina, pero yo quisiera referirme más allá del trabajo artístico-cultural que también hacen a través de este encuentro, que pues ya es una tradición, no nada más en Tecomaclán, que quiero aclarar que no es San Nicolás Tecomaclán, el de aquí de Hidalgo, que es de comunidad de Ajacuba, Tecomaclán de Puebla. Más allá de ese trabajo, Antorcha Campesina tiene una labor de gestión importante. Hablábamos antes del programa en relación al proyecto de las casas del bienestar aquí que impulsa el gobierno federal. Nos estaba dando su opinión al respecto de ello. Platica. Yo decía, bueno, Antorcha en efecto tiene, lo diré así en primer lugar, un proyecto de país, un proyecto de nación, donde se pueda combatir la pobreza en serio. No queremos, porque sabemos que es imposible, un México de todos los ricos. No, que donde todo el mundo sea rico, eso no es posible. Pero sí donde se cierre la brecha, que es muy grande, entre pobres y ricos, entre el pueblo trabajador, que es el que genera la riqueza, y aquellos que son dueños de los medios de producción. Y uno de esos grandes problemas que tiene México, de esas grandes carencias, es la falta de vivienda. Más de 33 millones de mexicanos no tienen vivienda propia y tienen que rentar o vivir con familiares. ¿Y en Hidalgo? Bueno, en Hidalgo dicen las autoridades que la gente sin vivienda anda por el 30% de las familias, sin vivienda propia de las familias. Entonces, yo digo, cuando vemos el proyecto del gobierno federal de las viviendas y nos dicen que van a ser viviendas de 67 metros cuadrados, y para jóvenes, estudiantes y demás de 45 metros cuadrados, bueno, yo digo 45 metros para que viva un estudiante, está bien, suficiente, pero 67 metros cuadrados va a haber hacinamiento, que es lo que hay. Y yo parto, porque ahí están los estudios, no es invento mío, que una de las causas de la violencia intrafamiliar es precisamente el hacinamiento. Es una de las grandes causas. Entonces, en 67 metros cuadrados, ¿cómo? ¿Cómo se puede tener una familia? La pareja, los 2 o 3 hijos, y muchas veces la familia, pues tienen al padre o tienen a la madre con ellos. O sea, hay hacinamiento. Ciertamente que si lo ponemos, porque en esta vida todo es relativo, en relación con la situación que vive la familia en una vecindad donde paga renta y le ofrecen una vivienda, aún aunque sea de 67 metros cuadrados, claro que sí es una alternativa, claro que sí es una opción. Digo yo, no es la mejor, porque el hacinamiento provoca estrés, provoca violencia y muchas situaciones feas, horrorosas en las familias. A ver, maestra, pero respecto al programa, realmente es una opción, y lo pregunto por lo siguiente. Aquí en Hidalgo tan solo se han presentado ya, ha sido motivo de escándalo, la construcción de viviendas del bienestar en Tulancingo, que las están haciendo en zona de alto riesgo, que es en el Rancho Santa Clara. Así lo dice el acta de riesgo, que es un área susceptible de inundaciones. En Zempoala ya vimos que se le asigna el contrato
a una empresa que crece por las influencias de su hermano de los propietarios, Ricardo Crespo. En Tepeji se da la misma situación con la empresa Dasna. ¿Realmente están buscando el bienestar de la gente, usted considera? ¿O el bienestar de los de siempre? Bueno, lastimosamente vivimos en un país donde la política se usa no para beneficiar a las amplias mayorías. La política se usa y se ha usado desde hace mucho tiempo para beneficiar, empoderar, como dicen ahora, a ciertos personajes, a ciertas personas. Y bueno, quien busca la política generalmente desde ese ángulo, la busca para beneficiarse. Yo muchas veces me pregunto y digo, bueno, ¿por qué se pelean tanto por una presidencia municipal? Algo habrá. Algo habrá. Digo, porque mira, Joel, yo lo digo porque nosotros como organización no somos funcionarios ni cosas por el estilo, hacemos política, pero una política distinta. Si nosotros día y noche no dejan de caer asuntos y problemas, día y noche permanentemente estamos con la gente y tenemos una estructura que llega hasta las últimas comunidades, a los últimos rincones, y en la mañana y en la noche, o sea, te estresa ciertamente porque son problemas diarios. Yo le digo a la gente, bueno, cada comunidad, cada colonia que se organiza con Antorcha es un problema más. Es un problema más. Ciertamente fortalece a Antorcha, la hace crecer, la hace desarrollarse, tener más fuerza social, pero es un problema más. Y entonces yo digo, cuando muchos de los funcionarios o políticos comunes y corrientes que conocemos pelean con tanto ahínco una diputación, una presidencia municipal, una gubernatura o incluso la presidencia de la República, ¿es realmente para servir? Es que la política en México no se usa para lo que es la política. Todo hombre, toda mujer, somos políticos, porque somos seres humanos, porque somos quienes convivimos y trabajamos y estamos en relaciones sociales, por eso somos políticos, pero la política se debe de usar realmente para trabajar en beneficio de la población. Justamente ahorita que toca ese tema, maestra, me queda la duda, ¿en algún momento todos estos presidentes municipales, diputados federales, locales, han pisado las colonias, los terrenos que ustedes pisan, la gente los conoce? Pues, ¿han sido aliados de ustedes en este combate a la pobreza, en este intento de solución de problemas? Yo diré que a nivel nacional se han presentado algunos casos. Sí, hay algunos funcionarios que acceden de manera, pues, si no fácil, al menos más sensible a la problemática que se les plantea. Y resuelven con menos dificultades los problemas. No te obligan a marchar, no te obligan a durar un año, acampar un año en la Plaza Juárez para que la gente pueda tener agua, o pueda tener luz, o pueda tener vivienda, o drenaje. O sea, es cierto que no te resuelven todo, porque mientras no cambie la base estructural del país y todas la estructura gubernamental, no va a haber dinero que alcance. Porque si cambiara eso, cambiarían muchas cosas. Yo decía el otro día en un artículo, bueno, nada más con lo que paga México diario de la deuda, de los intereses y servicios por la deuda externa. El servicio de la deuda. El servicio de la deuda. Más de 3,000 millones de pesos diarios. Yo decía, con 3 días, 4 días que no pagáramos esos servicios y esos intereses de la deuda, se recompondrían todos los municipios que fueron afectados por las lluvias de octubre, con viviendas, servicios, carreteras, etcétera, etcétera. No más 3, 4 días que dejáramos de pagar. ¿Por qué hay una deuda tan grande? El gobierno se endeuda, al final de cuentas vendrá otro que tenga que pagar. Y ahí está la situación. O sea, así no se puede, así no se puede. En ese sentido, maestra, ustedes con la formación que tienen, con toda la experiencia que tienen,
¿sí les gustaría ser parte de esta política gubernamental? Es decir, llegar a puestos de decisiones, verdaderamente, puestos de decisiones. Y decir, bueno, ya tenemos un panorama de cómo se está comportando socialmente y estructuralmente el Estado o el país, y es momento de que alguien de Antorcha pudiera estar en esos puestos de decisión. Nosotros partimos que de la forma en cómo se concibe el poder y la política en México, no se puede, o se puede muy limitadamente contribuir a resolver los grandes problemas que tiene el país desde abajo. Necesitas abajo esa estructura social, esa fuerza social de la gente, y necesitas el poder económico y político para hacerlo. Por lo tanto, Antorcha no puede decir, no, a mí no me interesa ser gobernador, a mí no me interesa que el día de mañana Antorcha pueda gobernar el país. Ningún político y ninguna organización social seria, ningún partido político serio puede decir, a mí no me interesa gobernar. No, porque entonces, ¿qué te interesa? Sí, a Antorcha le interesa gobernar, porque ahí están los recursos, ahí están los mecanismos para sacar a México de su pobreza y de la ignorancia. Y cuando yo le preguntaba, maestra, en el tema de los diputados, nos hablaba de algunos casos nacionales donde no hay estas necesidades de bloquear carreteras, de hacer paros, pero en el caso de Hidalgo, nuestros diputados locales, federales. Me preguntaba, creo que fue alguien de los actuales diputados o gobernantes de Hidalgo, ¿han caminado sus colonias? ¿Han caminado los lugares donde Antorcha hace trabajo? No, no lo han caminado. Ninguno. No lo han caminado. Ni el presidente municipal de Pachuca. Digo, porque estamos aquí yo le puedo decir, ven, mira, aquí en la colonia Jorge Obispo, como la gente no tiene agua. Y no es que yo, Guadalupe Verona, quiera que me des agua. No, es la gente, ven a verla. No lo hacen. Y no lo hacen por dos razones, según yo. Porque no se quieren comprometer a resolver la demanda, no se quieren comprometer a resolverle a la gente, y en segundo lugar, porque tienen una posición equivocada en relación a Antorcha Campesina. Antorcha Campesina realmente puede, con algunas autoridades, las más progresistas, puede coadyuvar para el desarrollo. Ser aliados. Aliados para sacar adelante las comunidades, porque nosotros también hacemos gestión, no solamente municipal, hacemos gestión estatal y hacemos gestión federal. Entonces, podemos, y si hacemos una sola unidad, o al menos una alianza que pueda, en ese sentido, pues... ¿Parecería que los ven como enemigos? Nos ven como enemigos porque ellos consideran que Antorcha es una organización que va en contra de todo gobierno. Eso es falso. Nosotros somos una organización, insisto, que tenemos un proyecto de país, y para ese proyecto de país, en primer lugar, tenemos la tarea más difícil de educar y organizar a la gente, porque nosotros no queremos acarreados, nosotros no queremos borregos, no queremos, sino que gente convencida con ese proyecto de país. ¿Qué quiere decir un proyecto de país? O ¿cuáles son los ejes fundamentales del proyecto de país que tiene Antorcha? Que haya empleo para todos, y un empleo, dos, bien remunerado. ¿Por qué hay tanta limosna social con la que se manipula la población? Si la gente tuviera buen empleo, no habría necesidad, Dino, te lo juro, de que la gente la tuvieran ahí 3-4 horas por una tarjetita esperando, o 3-4 horas esperando por una despensa soleándose. No. Segundo, que paguen más impuestos los que más ganan. No hay impuesto al consumo, que es, ¿quién es? De dinero no va a estar hablando. Que ganan más del 90%, el 95% de los impuestos en México los paga el pueblo. El pequeño consumidor. Lo pagamos todos, vaya, desde que compras una chamarra, unos zapatos, unos sombreros, ahí pagas. Más del 95%. Y el otro 5% es
pequeñísima aportación que hacen los grandes empresarios. Y luego que son todavía los que les tienen lana. condonan, ¿no? Además, perdón, y nada más para terminar, y cuarto, que todo el erario, o sea, el presupuesto, se utilice realmente para el bienestar social. Salud, que estamos mal, muy mal, porque antes en el asunto de salud, vivienda, agua, carreteras, ¿por qué tenemos que pagar si de nuestros impuestos se construyen las autopistas? ¿Por qué tenemos que pagar casetas con un alto costo? Y además que están hechas un desastre. Más o menos son los 4 ejes que el escritor se plantea para cambiar y transformar realmente a México. Maestra, yo sí he estado en las calles de la colonia Jorge Obispo, de la colonia Mártires, tienen muchas carencias, considero que se ha avanzado, pero platíquenos, por ejemplo, cómo están las condiciones de las colonias y los asentamientos antorchistas en Tizayuca, por ejemplo, que hay una marginación notable, cómo está en el Mineral de la Reforma y sobre todo, cómo está la respuesta institucional a esa. Yo donde veo un gobierno municipal más retrógrada, menos interesado, ajeno incluso, hasta le ves en el gesto a los funcionarios y al presidente municipal del Mineral de la Reforma. Es donde más. Tulancingo. No les importa a la gente. No, aquí en Mineral de la Reforma ni los atienden ni nada. Y hay otras poblaciones, otros municipios, Tulancingo, por ejemplo, Tulancingo tiene un rezago terrible. Yo acabo de hacer un recorrido en la semana de 2-3 días, que la 2 de agosto, que el otro, fuimos a varios puntos. Es terrible el rezago que a estas alturas tiene, sin agua, sin luz, sin drenaje. Y cientos de colonias irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque no, primero las dejaron ser, que los ejidatarios, sobre todo porque son ejidos, primero las dejaron ser, pero ahora con el argumento de que son irregulares, no te resuelvo. Y entonces así las dejan porque con este argumento. Tizayuca tiene un problema que yo creo que lo tiene que avisorar bien el gobierno del estado también. Está creciendo terriblemente, terriblemente. Y eso está generando una ola de violencia en Tizayuca grave. Tizayuca tiene una ola de violencia grave y la autoridad municipal no ha sido capaz hasta el día de hoy de enfrentarla y detenerla. ¿No es capaz o no tiene capacidad de que está rebasada? Puede haber voluntad, pero no hay tampoco. ¿Por qué? Yo creo que el municipio tiene que hacer un plan de contención de la violencia en coordinación con el Estado. En coordinación con el Estado. Yo recuerdo y siempre lo he dicho y lo he de reconocer, porque no todo lo que se hace es malo. En La Raza, yo me acuerdo, Cubitos, La Raza, cuando se paró y había menos ola de violencia, porque hoy también está desatado aquí en Pachuca, en esa zona, era cuando el gobierno del Estado tenía a su cargo la seguridad también del municipio y tenía a su cargo a la policía. Cuando con el artículo 115 dice el ayuntamiento, yo debo de tener el mando de la policía, me lo das, dejaron de hacer varias acciones que el gobierno del estado en aquel entonces hacía. Y hoy, porque no tienen suficiente personal, porque no tienen suficientes patrullas, porque no tienen, ese personal no está suficientemente capacitado, porque el número de población los está rebasando, por muchas razones. La ola de violencia en municipios conurbados con el Estado de México, como Tizayuca, es terrible. Y obviamente la falta de servicios. Nosotros tenemos una presencia importante en Tizayuca y bueno, pues seguimos batallando para que se atiendan las demandas. Menos diré, si quieres un grado menos o una micra menos que el mineral. Está hablando de asentamientos irregulares y de las personas que no están bajo este orden legal. ¿Qué le diría a las personas que justamente dicen eso? Que Antorcha fomenta el paracaidismo y que evidentemente por eso no son atendidas por las autoridades al no estar reguladas y no tener esa posesión legal de la tierra.
Le diría en primer lugar que mienten. Es una calumnia. Antorcha jamás, jamás, y que me demuestren lo contrario, jamás ha invadido una sola casa o una sola zona o una sola parcela en Hidalgo. Jamás. Todas las parcelas han sido adquiridas con el recurso de los beneficiarios y autorizadas, todas han sido autorizadas, en ninguna nos hemos metido, aunque sea con la autorización verbal del funcionario en turno, en ninguna, todas han sido autorizadas. Y es un régimen para la vivienda mucho mejor con antorcha que cuando se hace, por ejemplo, con los ejidos, porque el ejidatario te vende y ahí está tu problema, y ahí te deja. Y luego le vende a otro, y luego le vende a otro. Es un problema real, gravísimo, que tenemos, por ejemplo, en La Loma. Gravísimo. Bueno, hay zonas importantes en Pachuca, como Santa Julia, que no tiene escrituras, que no está regularizado. ¿Es en serio? ¿Por qué? Porque ahí vendió el ejido. Y el gobierno no ha hecho los mecanismos suficientes y necesarios para obligar al ejido y hacer la parte que le toca para regularizar y escriturar toda esa zona, porque hoy se puede. El único que puede expropiar el ejido es el gobierno federal. O sea, no hay otra manera, más que llevar a cabo todo el proceso de dominio pleno, etcétera, de tal manera que ya la propiedad se vuelva particular y se pueda escriturar al nombre individual. Pero quien no lo acepta, porque eso lo tiene que aceptar la Asamblea Ejidal. Si no lo acepta la Asamblea Ejidal, entonces el gobierno tiene otro mecanismo, que es la expropiación federal. Solamente la federación puede expropiar ejidos. Pero además de esto que menciona, maestra, de la falta de documentos, que si bien recorrimos La Loma también en algún momento, y es impresionante que todo esto te lleve al tema de servicios, de seguridad, y que en plena ciudad haya fosas sépticas. O sea, dices, ¿cómo hay lugares desarrollados con buena plusvalía y a metros hay lugares donde tienen que utilizar fosas sépticas, donde la calle es polvo, donde la inseguridad permea por todos lados? Es algo muy, pues, vaya, triste, por decirlo así, cuando ves la situación en las colonias, pero es consecuencia de quién gobierna, cómo planean y para qué gobierna. Yo decía hace un momento, la política común y corriente o los políticos comunes y corrientes no vienen a gobernar para el desarrollo de la población, para hacer mejor todas las cosas y que la gente viva mejor. No. Lo utilizan al Estado y a las instituciones, no diré que todos, pero la inmensa mayoría, como los mecanismos para sacar adelante sus negocios, los de sus grupos, de sus familiares o de sus conocidos. Entonces, bueno, si yo soy autoridad, yo puedo autorizar un fraccionamiento X y darle todas las condiciones óptimas al que va a fraccionar para que gane lo máximo. Yo puedo saber dónde va a pasar una autopista y comprar los terrenos de al lado a 5 pesos y al rato venderlos a 5,000 el metro cuadrado, ¿verdad? Etcétera. O sea, así, para eso se usa el poder. El poder no se está usando para gobernar. De plata no va a hablar, diría Joel. Es lo que ocurre, ¿verdad? En Zapotlán, en Villa, es lo que pasa. Durante toda esta vida que usted lleva en la antorcha campesina, porque si bien lo decía Joel, pues la conocemos y la ubicamos de antorcha de toda la vida, ¿no? ¿Ha habido algún aliado del gobierno, llámese municipal, estatal, federal, que apoye a la organización donde usted está? O sea, en esta historia que lleva a decir, no, sí se han volteado a ver antorcha y sí hemos tenido, pues, ese apoyo para la gente, ¿no? Yo una vez platicaba conmigo de todos los gobiernos del Estado, de todos los gobernadores. Yo concibo a un gobernador no como aliado, sino simplemente más sensible, Respetuoso. y respetuoso, y más sensible, menos agresivo, menos violento contra las organizaciones sociales, menos represor contra las organizaciones sociales, y si no todo, pero pudo resolver algunas cuestiones de servicios públicos para la gente sin tanto problema. El gobierno de Manuel Ángel Núñez Ochoa. Pensé que iba a decir de Miguel Osorio, maestra.
Casi los querían meter a la cárcel. No, nunca olvidemos que Miguel Ángel Osorio nos metió frente a la cárcel. Sí, en aquella caminata de Pachuca a Los Pinos, nos aventó un camión, tuvimos muchísimos lesionados y una persona que murió, y ese fue el gobierno de Osorio Chong. En efecto, el gobierno de Osorio Chong fue de los gobiernos más represores que tuvimos en Hidalgo contra Antorcha. Lo contrario a Manuel Ángel, entonces. Lo contrario a Manuel Ángel. Manuel Ángel no fue un aliado propiamente, pero sí una gente más sensible, más capaz, más inteligente para gobernar. Y bueno, creo yo incluso, también en honor a la verdad diré, que el periodo final de Olvera, de Francisco Olvera, sí atendió algunas demandas y algunos asuntos de la gente. Y como ustedes saben, el peor gobierno que nos ha tocado vivir, creo, no solamente hablo como organización, creo que como pachuqueños, como hidalguenses, fue el de Omar Fayad. Algunos no pueden estar de acuerdo conmigo, pero desde mi perspectiva, por la pregunta que me haces, el peor gobierno para nosotros ha sido el de Omar Fayad. Maestra, y en este mismo sentido de abonando a lo que dice Yadi, ¿algún alcalde que sí se haya sentado con ustedes y que haya dicho, a ver, muéstrenme en qué podemos trabajar juntos? Uy, esa es una pregunta muy difícil porque luego empieza a recorrer a todos los alcaldes y son muy pocos. Por ejemplo, el difunto Márquez en Tulancingo sí había dicho, a ver, traigan ustedes las demandas, yo voy a decir cómo podemos atender aquí, en qué pueden ayudar ustedes. Había unas mesas de diálogo. Con Márquez había mesas de trabajo con Márquez. En Tulancingo hubo mesas de trabajo y hubo una muy buena relación de trabajo con Marcos. Actualmente yo no puedo decirte de un solo presidente municipal, uno solo en Hidalgo que diga, a ver, vamos viendo. El presidente tampoco. Digo, tenemos personajes como Zoraida Robles. Qué barbaridad. Aquí como en la viña del Señor, de todo, hay de todo. Y de candidatos siempre sabemos que cuando andan sobre las calles buscando el voto y buscando que les favorezcan los resultados electorales, pues empiezan a buscar quién puede generarles y a crear compromisos y evidentemente muchos traen lana para echarla en la campaña. ¿Quién no ha cumplido? O más bien, ¿quién le echó una lanita durante ese tiempo en afán de apoyarlos? Ellos creen, muchos candidatos, que en el caso de Antorcha, solamente con que te digan que voy a resolver las demandas de la gente, ya con eso te vas a aliar con ellos. No es posible así, no es posible así. Esa es la parte fundamental que nosotros siempre pedimos. Pero ¿qué pasa? Cuando no ha habido un antecedente y una relación seria, respetuosa, madura, es muy difícil que vayas y le digas a cualquier candidato, sí, mañana te apoyo. Entonces, todo el mundo nos quiere usar a la hora del voto y quiere usar la fuerza de Antorcha a la hora del voto. Ciertamente que en ocasiones decimos, bueno, compañeros, tenemos que tomar una decisión, tampoco nos podemos quedar al margen totalmente del proceso electoral, pues escojamos como candidatos a los menos malos. A veces nos ha ido regular y a veces mal. ¿Y han habido alguno de esos candidatos menos malos que ustedes han visualizado? Sí, cómo no. Sí, cómo no. En Huejutla, por ejemplo, nosotros tuvimos un candidato que dijimos, bueno, esto en Tlanchinol, pero no se concretó nada. Maestra, ¿y cómo está la situación actualmente bueno, primero díganos en cuántos municipios tienen presencia, cuál es la radiografía y cómo están? Antorcha en Hidalgo tiene presencia en 50 municipios. Tenemos en cada uno de esos municipios alrededor de 800 grupos antorchistas en las diferentes comunidades. Nuestra presencia mayor, en efecto, bueno, Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, y muy importante nuestra presencia en la Huasteca. Huejutla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Zacualtipán en la Sierra Alta, y en la Otomí Tepehua, San Bartolo y Huehuetla. También en el Valle del Mezquital
pero está más dispersa nuestra fuerza, porque son muchos municipios, está más dispersa, pero creo yo que después de la pandemia, que eso obligó a todo el mundo a replegarse por la pandemia, y después del gobierno de López Obrador, que hizo campaña particular como candidato y como presidente de la República en contra de Antorcha, nosotros como organización, en este nuevo periodo, en esta nueva etapa, Antorcha ha renacido, por decirlo de alguna manera, después de la pandemia, y seguimos y continuamos con una fuerza muy importante a nivel nacional y también estatal. Vamos para adelante. ¿Quiénes integran la Antorcha? Es decir, ¿qué requisitos debe de tener? ¿Cómo debe ser? ¿O qué se requiere para que alguien sea parte de las filas Antorcha? Bueno, a nivel de masa, a nivel de colonos, obreros, estudiantes, campesinos, a todo aquel que quiera integrarse. Nosotros buscaremos los mecanismos de enseñarle pues cuál es la ideología de Antorcha, cómo trabajamos, y si estás de acuerdo, pues adelante. Y a nivel de liderazgos, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿O qué es lo que nosotros le decimos a la gente? Y en ese sentido también trabajamos para su educación, que debe de ser gente que realmente sienta en su corazón y en su alma la desgracia del vecino, del prójimo. Dos, que sea gente honesta, que sea gente honrada, porque aquí no va a venir a hacer fortuna personal con la pobreza ni con las necesidades de la gente, que sea gente inteligente y gente estudiosa, porque nadie que no estudie la situación mundial, nacional, local, va a poder dirigir a otro. Para que podamos dirigir a otro tenemos que tener conocimiento pues, sociopolítico y también de la teoría progresista para llevar a la gente, pues aquí tiene 3 candidatas, maestra. Bueno, serán bien recibidas. Y en ese sentido, obviamente, a nivel de liderazgo, como el caso de usted, como el caso de quien dirige Antorcha Campesina en otras entidades o en el país, pues no puede ser un trabajo altruista 100%, maestra. O sea, finalmente ustedes comen, ustedes tienen su vida como cualquiera de nosotros. ¿Qué pasa allí, no? Para las personas que nos están escuchando, porque además, ¿qué cree que ha sido uno de los programas donde más participación de la gente tenemos, ¿no? Acláreles esa parte, ¿no? Cuando dicen, no, pues los dirigentes están en otro nivel diferente a quien está en la masa, como hace rato lo decía. Bueno, creo yo que la gente, cuando habla así en general, se atiene un poco a su experiencia, a lo que conoce de los políticos comunes y corrientes, ¿no? Pero en Antorcha no. En Antorcha en ese sentido, y en muchos otros, somos diferentes. Nosotros, ciertamente, como cualquier ser humano, nos enfermamos, comemos, vestimos, calzamos, necesitamos una vivienda, tenemos hijos, también tenemos familia, tenemos padres que se nos enferman, se nos mueren, etcétera. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, es que desde su formación, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, nuestro líder nacional, diseñó un plan muy claro para el desarrollo de Antorcha, considerando esto. Y desde el inicio, con la colaboración de todos los brazos, de todo el activismo a nivel nacional del antorchismo, pudimos establecer algunos negocios con los cuales nos podemos sostener sin sangrar el bolsillo de la gente. O sea, no son sueldos, son negocios que ustedes hacen. Son negocios. Por ejemplo, ¿cómo podemos ¿Sueldos de dónde? Bueno, hay gente que tiene trabajo. Mi marido fue mucho tiempo director de la escuela de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo. Él es catedrático. Un hombre muy preparado, por cierto. Un hombre muy preparado. Él es catedrático, él recibe su salario. Alguna vez alguien me preguntó, ¿y usted cómo se mantiene? Pues no tiene mi marido, le dije, porque tiene un salario suficiente. Y hay quienes como él, entonces aportan su salario para todo el movimiento, para toda la organización. Y lo que aportan los negocios también se va a la bolsa general para
el sostenimiento de todos. Estamos ¿Sí? hablando, por ejemplo, del transporte. Tenemos transporte, tenemos centros comerciales, súper, tiendas, abarrotes, tenemos algunas gasolineras a nivel nacional, en Hidalgo ninguna, pero a nivel nacional, por decir Y lo algunos que restaurantes. lo que platicábamos, ¿no, maestra? Pues perdón por cobrar por mi trabajo. Tenemos restaurantes, es decir, eso lo hacemos como organización a nivel nacional para que tengamos de dónde sostenernos, de dónde adquirir vehículos, porque la verdad es que muchos de los personajes que no quieren antorcha, dice, es que trae una camioneta de última modelo. Sí, pero yo ando en la carretera y mis líderes nacionales también andan en la carretera casi las 24 horas subiendo y bajando. O sea, quieren que vayamos en una carreta o en un burro para no hacer nuestra labor. En un suru. En un surito para que te quedes en la carretera y te caiga una piedra cuando vas hacia Huejutla y no puedas cómo resolver o cómo atender o cómo tener cierta seguridad. No, nosotros les decimos a la gente, lo que a ti te toca poner del recurso económico, te toca poner para tu lucha. Te toca poner para pagar tu transporte si necesitas ir a Palacio de Gobierno, para pagar tu volante donde se te invita, para pagar tus pintas donde se promueve antorcha o se promueve tu obra o tu demanda. Eso es lo que la gente tiene que poner y es para ellos, no son para los dirigentes. O sea, es decir, que tienen una cuota para cada persona que integra el campesino para este tipo de movimiento, para que tengan la facilidad de la movilización. Cada grupo antorchista determina de cuánto va a ser su cuota. Si va a ser de 5 pesos al mes o va a ser de 10 pesos al mes o va a ser de 20 pesos al mes. Cada grupo antorchista lo define y cada grupo antorchista tiene su comité y tiene su tesorero. O sea, que lo manejan ellos. Que lo manejan ellos. A ver, señores, aquí en este mes juntamos 1,000 pesos y vamos a comprar nuestra pintura o vamos a pagar nuestro transporte, qué sé yo. ¿Y sirve en algún momento ese fondo tal vez para alguna emergencia, que alguien de ellos se enfermó, un accidente, cosas así? También, porque ese es otro problema real, Dino, que tenemos. La gente pobre, la gente sin recursos, cuando se enferma, ¿cómo? Muchas veces nosotros hacemos la gestión y en ocasiones tenemos autoridades del sector salud que sí nos atienden. Les voy a decir, en todo el periodo de Omar Fayad, ni un solo enfermo ni por emergencia se nos quiso recibir en el hospital general. Ni uno solo. Entonces, ¿qué hacíamos? Hay que pagar. Y juntábamos la cooperación de las comunidades para pagar y ayudar al enfermo. Cuando hay un sepelio, la gente no tiene ni para la caja. ¿Qué hacemos? Entre todos los antorchistas y lo que tengan en como fondo en su caja de ahorro ahí, en su tesorero, sí, bueno, pues aquí la caja cuesta 15,000 pesos, o el traslado, qué sé yo. ¿Cuánto hay en la caja? No, pues que hay 5,000. Pues hay que ponerlos y los demás hacemos colecta y a ver cómo aporta antorcha por otro lado y el otro vecino. O sea, acabo de leer un comentario que me parece interesante. Justo esta independencia financiera es lo que los ha hecho mantenerse y el que tal vez no dependan del gobierno y viene el golpeteo. Dice el dicho mexicano y dice bien, el que paga, manda. Nosotros somos totalmente independientes económicamente de cualquier instancia gubernamental y de cualquier gobierno y ciertamente eso molesta mucho porque un mecanismo para tener sujetos a organizaciones y a individuos es el recurso, es el pago que le da la institución o el gobierno o el cacique o quien ustedes quieran. En Antorcha no aplica, no se da. Somos si yo fuera crítica de Antorcha saliendo diría, ¿ya vieron que Antorcha tiene gasolinerías, que Antorcha tiene restaurantes, que Antorcha tiene ¿qué me diría? Y te diría, fíjate bien, somos 52 años como organización y en 52 años con los miles de antorchistas que integramos la estructura principal de su liderazgo y de su activismo, a través de nuestras actividades económicas, a través de nuestra colecta pública, hemos hecho una bolsa común para hacer negocios, sostener al liderazgo, al activismo de esos negocios sin sangrar a la gente y sin pedirle un solo centavo a ningún gobierno
y a ningún partido. Es decir, que esos negocios no tienen un nombre, perdón que le ponga como ejemplo, de Guadalupe Rona. Es decir, yo Guadalupe Rona soy dueña de la gasolina o del restaurante, sino es Antorcha. Esa Antorcha tiene diferentes figuras empresariales, por decirlo de alguna manera, como cooperativas, como asociaciones anónimas, que está conformada por varios individuos y somos, en ese sentido, no un particular, sino una asociación. Interesante proyecto, maestra. Pues, Bueno, pues hemos llegado a la parte final, pero antes de irnos, regálanos un mensaje de despedida para las personas que amablemente nos están viendo, nos están escuchando y que hemos visto mucha participación por parte de quien amablemente está esta mañana en vivo con nosotros. Exactamente. Bueno, eso quiere decir que me tienen que invitar más seguido. Por favor, las veces que sea necesario. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y yo les quiero reiterar, en Antorcha, hombres y mujeres tienen las puertas abiertas. Y sepan ustedes que la única manera, el único mecanismo para que nos defendamos los pobres, los trabajadores de este país, es estar organizados y educados. Y en Antorcha lo podemos hacer y también lo hacemos para sacar adelante las necesidades de la población. Si queremos un México diferente, si queremos un país distinto, menos enfermo de pobreza y de ignorancia, organicémonos, hagamos política, pero de la buena. Bueno, gracias, maestra. Y pues nos despedimos, la semana que entra ya será abril, así que disfrutemos de hoy y mañana, que son los últimos días de marzo. Estamos en Café Babelsky, aquí en Boulevard Valle de San Javier. El 107, con la atención de Greg, siempre amable, tomando un café delicioso. Y pues y así nos vamos en este sentido. Hay curso de Pascua en Café Babelsky para aquellas personas que de repente se nos complica horrible que los niños salen de vacaciones, pero los adultos no. Esta es una buena opción para que vengan a aprender a cocinar, para que tengan ese conocimiento de la cocina con la cabeza. Con que aprendan los niños a preparar café, esa es educación para la vida. Eso, pues no se diga más, porque aquí tienen un espacio abierto, Café Babelsky, en Boulevard Valle de San Javier, aquí en Pachuca. Y pues nos vamos, Joel, nos vamos. Bye. Nadie, nos vamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias a todos.